Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les habla el profesor Enrique López. Me da gusto saludarlos. Espero que estemos bien todos. Este es el tercer video de la comunicación móvil celular que comprende la serie de 4. El cuarto video lo estoy reservando para el sistema LTE 4G LTE. Este todavía se refiere al modelo de GSM. Básicamente aquí vamos a hablar sobre lo que es el HLR, la AUC y el procesamiento de una llamada a través de la telefonía celular. Es importante conocerlo para la gente de delitos cibernéticos porque muchos de los dictámenes se relacionan con los procesamientos de las llamadas. Ahora, con el advenimiento de Internet de las cosas, las conductas ilícitas se van a ver incrementadas también. El HLR es una base de datos básicamente que utiliza la red celular para contener toda esa información necesaria en el establecimiento de las llamadas o el ofrecimiento de los servicios para los usuarios. Básicamente tiene 4 tipos de información esenciales para el funcionamiento de la red celular. El HLR, su nombre es Home Location Register, contiene, por ejemplo, los datos de identidad del usuario, el INSI, el MSISDN, que básicamente es el número del celular que tenemos, por ejemplo, el 55, 54, bla, 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 el MSISDN. Y el INSI es el International Mobile Subscriber Identity, que está básicamente contenido en el HLR y también está grabado en la SIM card del móvil. Ese IMSI, como veremos más adelante, no se comparte en el aire por cuestiones de seguridad. Otro tipo de información que contiene el HLR son los servicios que el usuario tiene contratado en la telefonía celular. Por ejemplo, servicios de datos ilimitados, por ejemplo, servicios de mensajería corta, etcétera, de redes inteligentes, por ejemplo. Otro tipo de servicio, de información que está contenida en el HLR es la información de localización del usuario. Esto es importante porque cuando el usuario es voceado, por así llamarlo, buscado, alguien lo busca porque tiene un servicio o una conexión entrante, tenemos que saber dónde se encuentra el usuario a través de toda la red en que él se pueda mover. Entonces, el servicio de localización también se graba en el HLR. Esa información la consulta la central, la MSC, que ya habíamos visto en los videos pasados. Otro tipo de información que contiene el HLR es la información de autentificación para cuestiones de seguridad, autentificación y descifrado de la información, que es el tema que vamos a analizar durante la presentación. Aquí tenemos, como ustedes pueden observar, pues el diagrama a bloques de lo que es el sistema celular de segunda generación de GSM, incluso 2.5, generación 2.5. Ya lo habíamos visto con otra figura. Ahorita, bueno, lo cambiamos un poquito para verlo en bloques y que también puedan observar nodos que se están agregando como el HLR que ustedes ven allí. Bueno, la parte de abajo tenemos el sistema de estación base, es decir, todo lo que se refiere a la radiofrecuencia, al control de la radiofrecuencia, con los tipos de modulación, etc. El TRC, el VSC y la radiobase. Estos son los elementos que interconectan al usuario, ya en su momento explicamos, y que más adelante en esta presentación vamos a revisar cómo se establece una llamada, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo que podría establecerse una conexión de datos, básicamente. Eh, eh, Tenemos el HLR, en la parte de arriba tenemos el switching system o el sistema de conmutación.
conmutación, repito. Tenemos el MSC. En cada MSC, o sea, es el multiplexing, switching, central, perdón, MSC. Dentro de esta MSC tiene un VLR, Visitor Location Register. Es la información que tiene del usuario, su localización, por ejemplo, ¿no? Dentro de este mismo bloque de Switching System tenemos el GMSC, ya lo habíamos comentado en los videos anteriores, es la MSC Gateway. Este MSC Gateway nos sirve para interconectarnos a otros sistemas de telecomunicaciones. Por allí habían dudas de que era un sistema de telecomunicaciones. Bueno, un sistema de telecomunicaciones es este conjunto de elementos que interactúan para ofrecer un servicio de comunicación. Recuerden que es la comunicación remota a larga distancia. Entonces, el gateway nos sirve para comunicarnos con otro tipo de sistemas. Por ejemplo, la telefonía fija es un sistema. Las redes de datos es otro sistema de telecomunicación. Para eso nos sirve el gateway, que es la interconexión, es la puerta de salida hacia otros sistemas. Entonces, para que esto funcione, para que se puedan ofrecer, establecer las llamadas, los servicios y los procesos de autenticación, necesitamos el HLR, como ya se mencionó, es la base de datos que contiene la información del usuario, la información que ya se mencionó hace un momento. Existen para sistemas, por ejemplo, de operadores, en este caso de Telcel, existen 3 HLRs a nivel nacional. Un HLR aquí en Región 9, en la Ciudad de México. Otro HLR está en la ciudad de Guadalajara. Y un tercer HLR está en Monterrey. Estos 3 HLRs les dan cobertura a toda la República Mexicana. Todas las centrales regadas o instaladas en el territorio nacional se conectan a estos HLRs. Por eso solamente se tiene una base de datos, 3 bases de datos a nivel nacional. Por eso es importante la función del VLR, es el de Visitor Location. ¿Queda claro? Y tenemos otro elemento ahí que vamos a explicar durante esta sesión, que es el AUC, Authentication Unit, eh, que hace las funciones de autenticar, ¿verdad?, a los usuarios y además otra función de cifrar la información. Más adelante vamos a hablar de qué se trata. Y del lado derecho, bueno, tenemos el OSS, es el sistema de gestión eh, para monitorear todos estos elementos. Existen ingenieros de soporte que están supervisando en un centro eh, de operación de la red, que para el caso de Telcel está aquí en la Ciudad de México, ahí en la ciudad de Carlos Slim, que es Plaza Carso. Ahí está el centro donde se administra toda la red nacional de todos los elementos, tanto de 2G, 3G, redes de datos, redes de microondas, de transporte y acceso, aquí en la Ciudad de México. Por eso se llama OSS. El SOC y el Billing Gateway son básicamente para las cuestiones de tarificación. Son elementos que básicamente no nos interesa. Lo que nos interesa básicamente para las cuestiones forenses es la información que se maneja, que se relacionan con algún ilícito y básicamente está contenida en los HLRs por lo general, que es a donde se consultan cuando el fiscal solicita información a los operadores de conformidad con la ley de telecomunicaciones. Estos operadores obtienen esa información de los usuarios que se están investigando en el HLR. Eso es importante conocer. Bueno, esas son las funciones primarias del HLR, ¿verdad? Contener y administrar las bases de la suscripción. Ese proceso debe ser rápido para que cualquier elemento de la red que quiera solicite información, que básicamente es la MSC, solicite esta información, pueda ser muy rápido.
Por eso se utilizan sistemas de comunicación de fibra óptica para que las velocidades sean más rápidas. Comunicación con la MSC, que como información para establecimiento de la llamada, aquí lo llaman routing information, para que se pueda establecer si el usuario tiene los privilegios, establecer la conexión con él. Comunicaciones con el Media Gateway, el HRC tiene que, la comunicación con la AUC para cuestiones de autenticación y de cifrado de la información. Ahorita vamos a ver esa función. Comunicaciones con los Visitor Location Register. Esta es una especie como de base de datos local de la MSC que le ayudan al HLR. Recuerden que tenemos tres, bueno, operadores básicamente tienen tres HLRs, entonces por eso para consultar más rápida la información de los usuarios, por eso tenemos los VLRs para que se tenga la información de manera local en la misma central. Bueno, la autenticación, el AUC, hablando ya de otro elemento de la red, es el AUC, el Authentication Center. Es la PLMN, es el Public Land Mobile Network. Ese es otro sistema de telecomunicaciones móviles, igual que la PSTN, Public Network de telefonía fija, bueno, en inglés obviamente. Aquí la PLN es móvil. Entonces, el Authentication Center nos sirve precisamente para la protección, brindar esos mecanismos de protección y seguridad del sistema celular. Aquí, ojo, esto es importante para las cuestiones de la asignatura, porque aquí vamos a emplear varios conceptos que hemos venido manejando con anterioridad. Bueno, el Authentication Center básicamente lo que hace son dos funciones: la autenticación del suscriptor y el cifrado de la información que viaja en la parte de radiofrecuencia, es decir, de la radiobase y el móvil. Esa conexión de downlink y uplink debe ir cifrada, porque acuérdense que esa información cualquiera la puede interceptar, porque está en el aire. Entonces debe de ir cifrada. Recuerden ustedes en las primeras clases que hablamos de métodos de cifrado, simétricos, asimétricos, vimos el cifrado del cilindro rotativo de Jefferson. Bueno, pues aquí se emplean algoritmos matemáticos para el cifrado. Entonces ahorita los vamos a ver. También sirve para autenticar el equipo, para verificar, porque una cosa es autentificación del usuario con su INSI y la otra es la autenticación del equipo, porque suele suceder que los equipos, ¿verdad? Cuando son robados, quieren ser reutilizados por otro usuario, pero no, existe una base de datos para impedirles que se conecten para este tipo de equipos que son reportados como robados. Entonces, al autenticarlos no se les permite ya el servicio. Ya prácticamente lo vimos en la Ley Federal de Telecomunicaciones que los operadores deben de implementar este mecanismo de cancelar el servicio para los equipos que son robados. Y obviamente la autenticación del suscriptor. Para eso necesitamos el INSI, que como les mencioné, pues está en el HLR y está en la SIM card del móvil. Básicamente, el AUC y el EIR, ahí se complementan. El EIR, la base de datos, EIR de Equipment, es la base de datos donde está la lista de todos los teléfonos robados. Por eso no se les da servicio en ese sentido. ¿Cuáles son las funciones de autenticación? Básicamente, se utilizan tres tipos de información llamado tripleta. Insisto, este sistema de autenticación es para 2G, GSM. Ahora con los nuevos sistemas de 3G
4G se emplean 5 tipos de información, ya no son tripletas, son 5 elementos que se emplean, algoritmos más sofisticados, pero si entendemos aquello realmente es básicamente, es prácticamente lo mismo. Bueno, existen 3 tipos de información. El random number o RAND, que es el que se envía al usuario y es el que nos permite verificar que la autenticidad del suscriptor. Este random está en el HLR y ahorita vamos a ver en qué consiste el random number. Básicamente el random number es un número aleatorio, como lo dice allí. Es para los que utilizan el sistema bancario por internet, es el token. Un token es un generador de números aleatorios, un random number, que no sabes qué número va a generar realmente. Pues ese número se genera para establecer la llamada, ¿sale? Entonces es interesante este mecanismo. Otro tipo de información es el SRES, la respuesta, el signer de respuesta, que es el que nos va a permitir también verificar la autenticidad del usuario. Y el número, el ciphering key, el KC, que es para cuestiones de cifrado. Es la clave de cifrado. Acuérdense que cuando ustedes envían información en el aire, va cifrada. Entonces tienen información. Una cosa es cifrado y otra cosa es modulado. Modular es montar la información sobre la portadora. Cifrar es cambiar la información de tal manera que sea imperceptible o no entendida por el pirata, por así decirlo. Entonces, acuérdense de la máscara rotativa. ¿Sí se acuerdan de las máscaras rotativas? Pues le teníamos que dar la clave de cifrado porque si no, no podían descifrarla. Pues esa clave es esta. Con esta clave, con esa clave, podemos, creo que ocurrió algo interesante, ya no veo mi llamada. Voy a detenerlo. No sé si voy a detener la información y ahorita continuamos.